Un placer estar aquí esta tarde de viernes, gracias a todos por estar conectados y los que nos verán luego en diferido. Bueno, me gustaría presentar a un amigo, fue mi profesor cuando yo era estudiante en Canruti, o sea que ya han pasado unos añitos, y ahora es jefe de servicio del Hospital Germans Trias y Pujol, y nos va a hablar sobre psoriasis y enfermedad hepática, ¿no? Cómo la psoriasis cada vez vemos que es una enfermedad más sistémica y no tan solo cutánea, y nos va a dar unas pinceladas sobre esta relación hígado-psoriasis y algunas comorbilidades. Adelante, doctor Carrascosa. Muy bien, pues muchas gracias, Xavi, muchas gracias Miquel también, y enhorabuena por la iniciativa de ISADMU, ¿no? tan necesarias que son estas unidades multidisciplinares también en el ámbito privado, sin duda pues una iniciativa innovadora y de éxito. Bien, pues efectivamente vamos a hablar de este tema, de sinergia entre IMIDs, en este caso de psoriasis y enfermedad hepática. Estos serían mis conflictos de interés. Bien, la verdad es que uno podría pensar como especialista que las comorbilidades son poco frecuentes, pero en realidad pues no es así, ¿no? De hecho, ¿no, Xavi? Cuando vemos ese sería un perfil de paciente pues muy habitual, paciente de mediana edad, con hábitos tóxicos que consideran normales, ¿no? Pero que bueno, serían de riesgo, hipertenso, dislipémico, hiperglicémico, con sobrepeso, directamente obesidad. Este es un perfil muy característico de muchos de nuestros pacientes con psoriasis en la práctica diaria. De hecho, desde el año, aunque esto ha existido siempre, desde el año 1995, pues se estableció que todo este conjunto de procesos que de alguna manera eran más frecuentes en los pacientes con psoriasis con respecto a los pacientes que no tenían esta enfermedad, como comorbilidades. Como ven aquí, pues el ámbito de las comorbilidades es muy extenso, ¿no? Y además se extiende como en círculos de relación, y quizás lo más importante de todo es que ubica a la psoriasis, y tiene mucho sentido su presencia hoy, ubica a la psoriasis dentro como una galaxia más en el universo de la inflamación crónica de bajo grado, donde tenemos muchas de las enfermedades que vamos a tratar hoy. Dentro de estas comorbilidades no todas son igual de frecuentes, por supuesto, tenemos algunas más que otras. Sería muy discutible pensar que los hábitos tóxicos son comorbilidades, aunque sean más frecuentes en los pacientes con psoriasis, y si tuviéramos que escoger un ámbito en el cual estas comorbilidades están especialmente relacionadas con la enfermedad, pues sin duda nos quedaríamos con el ámbito del síndrome metabólico, el que de forma más cercana y mejor establecida está en el caso de la psoriasis. Aquí tendríamos algunos de los elementos clave de comorbilidades metabólicas en la psoriasis. La obesidad probablemente es la comorbilidad princeps, la diabetes, y en la que me voy a centrar más en la enfermedad llamada hasta hace poco de hígado graso no alcohólico, que en estos momentos pues ha cambiado su denominación y ahora se llama enfermedad del hígado graso, en las siglas inglesas, ¿no? Asociada a disfunción metabólico, que podríamos llamar hígado graso metabólico. Empiezo hablando de la obesidad porque probablemente es la que mejor define y rige qué es lo que pasa en esta relación entre las comorbilidades del ámbito metabólico y la psoriasis. La obesidad muchas veces precede a la propia psoriasis, la va a acompañar, precede también a otros elementos de este síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, y a todas las complicaciones, precede muchas veces también a la artropatía psoriásica. Hay mucha literatura sobre la interacción bidireccional entre obesidad y psoriasis. Y esto es relevante porque el tema que les traigo hoy, esencialmente la enfermedad del hígado graso metabólico, viene a ser esencialmente la expresión de este síndrome metabólico de la obesidad, por simplificar, en el propio hígado. Este cambio de denominación es un cambio de hígado graso no alcohólico a metabólico, es un cambio también conceptual y que pretende referirse al hecho de que el que no, es decir, que bebas o no bebas, pues no descarta que puedas tener una enfermedad
un hígado graso metabólico, es decir, que puede haber diversos factores que se adicionan y tengan un efecto sinérgico, y sobre todo, quizás lo más importante, es que describe la relación con el síndrome metabólico, que es al fin y al cabo el que define y es una expresión más de este síndrome. La definición de enfermedad de hígado graso metabólico, pues fundamentalmente es cuando somos capaces de diagnosticar esteatosis que antiguamente pues requería una confirmación histológica, hoy no, es decir, las pruebas de imagen son suficientes para definirlo, o incluso pues la presencia de biomarcadores en presencia de sobrepeso, obesidad, de normopeso, pero al menos 2 elementos de riesgo de síndrome metabólico, o la presencia de diabetes de tipo 2. En este caso, en este contexto, tenemos la definición de hígado graso metabólico. En este artículo del Journal of Hepatology, que viene a ser de alguna manera uno de los artículos fundacionales de consenso, pueden ver algunos de los aspectos que definen este síndrome, y quizás el más importante es el del recuadro de abajo, que nos viene a decir que, bueno, que en el fondo si uno bebe o no bebe, pues si bebe, pues además del síndrome de hígado graso metabólico, pues tendrá el componente derivado alenol, y si toma fármacos o tóxicos que lo agravan, pues esto tendrá un curso pues todavía más grave. La importancia epidemiológica de este hígado graso metabólico es que la prevalencia es muy alta. En nuestro ámbito, hasta el 25% de la población, más de la mitad en determinados grupos de riesgo, en este caso pacientes con diabetes mellitus, y el problema de tener grasa o no grasa, pues en el fondo podría ser relativamente irrelevante si no fuera porque al menos el 10% de los pacientes con este hígado graso metabólico desarrollan inflamación, desarrollan esteatohepatitis, este sí es un término histológico, y esta esteatohepatitis es el paso necesario y previo al desarrollo de fibrosis o cirrosis, que es, al fin y al cabo, la que puede acabar condicionando la funcionalidad y llevando pues, a la enfermedad terminal del hígado, pues, a la cirrosis y a las complicaciones derivadas. Aquí ven cómo la prevalencia de fibrosis significativa en estos pacientes se estima en cerca de un 3%, y podríamos decir, bueno, pues no es mucho esto. Bueno, no es mucho teniendo en cuenta que el 25% de la población, o hasta el 50% en determinados grupos, tiene hígado graso. Puede ser muchos pacientes con complicaciones reales por la enfermedad. Y es la fibrosis fundamentalmente, y cuando nos centremos en el diagnóstico y en el pronóstico, este es el elemento clave, la fibrosis, porque es el elemento que condiciona realmente el daño y posibles secuelas a más largo plazo. Aquí tenemos algunas imágenes simplemente para que puedan ver cuál es la evolución, ¿no?, desde un hígado normal y lo que teóricamente se correspondería con lo que luego vamos a ver en la elastografía, ¿no?, o representaría los niveles de inflamación, de fibrosis desde el F0 hasta el F4, que sería la cirrosis. Sin embargo, podrían pensar que el riesgo mayor de pacientes con hígado graso metabólico es la cirrosis. Pues la verdad es que no, porque este hígado graso metabólico condiciona y es un factor independiente para un aumento de comorbilidades cardiovasculares. Es decir, que esta inflamación que vamos a tener en muchos pacientes con este hígado metabólico, pues también se suma a todo ese universo inflamatorio que puede condicionar que estos pacientes pues tengan más hipertensión, más aterosclerosis o pues más anginas o infartos. Y de hecho pues tenemos algún artículo como esta en el que se incide en este punto, cómo los pacientes con hígado graso metabólico presentan un riesgo independiente de síndrome coronario. Aquí, por si les interesa el tema, tenemos algunos investigadores como el grupo de González Cantero de Madrid que han investigado especialmente sobre esto, y efectivamente pues cuando a estos pacientes con este hígado graso les evalúan las carótidas, ven que tienen una incidencia mayor de aterosclerosis subclínica. Vamos ya a ver cuál es la relación de este hígado graso metabólico directamente con la psoriasis.
Este es un artículo que publicamos hace unos años al respecto, donde en una revisión de la literatura hacíamos hincapié como la prevalencia de hígado graso, que llamábamos alcohólico entonces, ahora metabólico, pues en pacientes con psoriasis es hasta 3 veces mayor que la población general, que ya, como hemos visto, es bastante prevalente. Y no solo eso, sino que también tenemos una mayor incidencia de esteatopatitis y fibrosis, es decir, tenemos más hígado graso, tenemos más inflamación, tenemos más fibrosis, más cirrosis, y existe también una relación con la gravedad. Cuanto más grave es la psoriasis, más incidencia de esteatosis, esteatopatitis vamos a tener. Desde un punto de vista fisiopatogénico, la importancia de todo eso es que las citocinas que de alguna manera median la inflamación en psoriasis y también en otras enfermedades inflamatorias como TNF, IL-17, IL-23, IL-6, también son la moneda de cambio, también es los elementos que median la inflamación en el hígado graso y lo hacen también en la inflamación vascular, en la enfermedad cardiovascular, en la enfermedad inflamatoria intestinal. De manera que tenemos aquí como una moneda común, una moneda internacional que puede añadir y tener efectos sinérgicos en distintos órganos y sistemas. Si bajamos al momento fundacional desde el punto de vista etiopatogénico del hígado graso, vemos que tenemos lo que ocurre también en la obesidad, tenemos pues una hipoxia del tejido adiposo, del adipocito, que provocará una liberación de estos ácidos grasos que van a provocar un efecto inflamatorio, una llamada a otros grupos celulares y va a activar una palanca que es común a todos los elementos del síndrome metabólico, que es la resistencia periférica a la insulina, que lo vemos en la diabetes, vemos en la obesidad, vemos en este hígado graso metabólico y que activa pues esta inflamación desde el punto de vista sistémico. Desde el punto de vista, aunque no voy a entrar en detalle en la patogénesis del hígado graso, sí que es importante que algunas de las interleuquinas efectoras más relevantes en psoriasis, la interleuquina 17, pues tiene un papel fundamental en la patogénesis de este hígado graso y también tiene un papel fundamental en la transición de la esteatosis a la esteatopatitis, es decir, a la probabilidad de que tengamos pues, formas más graves de la enfermedad. Y también otros elementos de la inmunidad innata, como la interleuquina 36, que es una interleuquina de inmunidad innata muy presente sobre todo en la barrera, en los momentos iniciales de la inflamación, o en algunas variantes de psoriasis, como la psoriasis pustulosa, puede ser una diana y también una moneda habitual que medie la inflamación sistémica y las comorbilidades. Vamos a ver cómo impacta esto desde el punto de vista clínico. Este es un artículo que publicamos aproximadamente hace un año y algo, en el que colaboramos con hepatólogos, en el que planteábamos pues, este concepto, la necesidad de establecer una colaboración entre dermatología y hepatología y cómo teníamos que proceder. Desde el punto de vista del diagnóstico, ¿cuándo pensar en este hígado graso metabólico? Pues en psoriasis mucho, es decir, en todos aquellos pacientes con psoriasis que tuviesen pues, algún elemento de factor de riesgo de síndrome metabólico, o sea, prácticamente en la mayoría de nuestros pacientes. Debemos sospechar con frecuencia, porque la prevalencia es alta, debemos identificar factores de riesgo. Desde el punto de vista analítico no es tan fácil pillarlo, porque hay muchos pacientes con hígado graso metabólico con normalidad en la analítica, de hecho puede haber una cierta elevación de las transaminasas, que siempre va a ser inferior a los 3, multiplicación por 3 con respecto a los niveles basales, nada que ver con hepatitis víricas, por ejemplo. Sí es más frecuente encontrar una cierta elevación de la fosfatasa alcalina, la gamma GT, que a veces también es discreta, pero recordar que un porcentaje no despreciable con formas avanzadas y con fibrosis pueden tener
una analítica completamente normal. Es decir, la normalidad no es un factor de descartar ni de monitorizar a estos pacientes. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues bien, en este artículo y en otros que pueden encontrar, van a ver que existe un consenso de que determinados marcadores serológicos, que son fáciles, porque son fórmulas que incluyen elementos que podemos tener en cualquier analítica, como las plaquetas, como las transaminasas, como otros elementos, como la propia edad, y en este caso, aunque existen diversas posibilidades, pues quizás me quedaría con este índice FIB4, que en casi todos los artículos aparece como el muy fácil de hacer y de un alto valor predictivo negativo, es decir, que si es normal, las probabilidades de tener un problema, de tener fibrosis, son bajas, es decir, es poco específico, pero sí que es muy sensible. Y aquí tendríamos el algoritmo que proponíamos en el artículo, en aquellos pacientes con factores de riesgo, pero que tengan un FIB4 bajo, pues dentro de la normalidad, ahí tienen los parámetros, pues se podía seguir un seguimiento clínico por parte de dermatología cada 2 años, repitiendo este FIB4. En el caso que tengamos valores intermedios, es decir, esta zona gris, pues sí que estaría indicada una elastografía, que hoy en día es muy fácil de practicar y económica en la mayor parte de centros, y el punto de corte que se estableció sería estos 8 kilopascales, ¿no? Si estamos por encima sí que habría que remitir al hepatólogo, si estamos por debajo pues podríamos reiterar el mismo circuito pues un año más tarde. ¿Qué implicaciones prácticas tiene esto? Pues desde el punto de vista del tratamiento algunas, porque sabemos que hay algunos tratamientos como la ciclosporina que incrementa pues la dislipemia, también la citretina, que puede tener efectos hepáticos. Metotrexato, de que hablaremos luego, pues puede tener en sí mismo toxicidad hepática. Dentro de la terapia biológica en general no hay grandes problemas, es verdad que los anti-TNF pueden incrementar la obesidad, sobre todo pues etanercepia, adalimumab, también pueden incrementar los triglicéridos en algunos pacientes, habrá que considerarlo, mientras que los IL-23 y IL-17 no esperamos grandes problemas, y de hecho los IL-17 actuarían directamente sobre esta interleuquina efectora que hemos visto que tenía un papel relevante en la patogénesis. Pero probablemente si tuviéramos que darle un consejo a un paciente que tiene este hígado graso metabólico, sería que perdiese peso. Sabemos que la obesidad es un elemento que interfiere claramente en la eficacia terapéutica, hasta en un 30%, como lo hace la diabetes. Sabemos que las dietas que son efectivas, las dietas pues cetogénicas o mediterráneas, que inducen inducción de peso, mejoran la respuesta a los tratamientos, pero históricamente ha sido muy difícil bajar peso. Históricamente hasta ahora, porque la verdad es que tenemos un grupo de tratamientos, los agonistas de los GLP-1, que realmente han supuesto un salto cualitativo y que muchos de ustedes pues conocerán. No voy a entrar en el mecanismo de acción, pero efectivamente pueden, por primera vez con un tratamiento médico, más allá de las acciones quirúrgicas, conseguir una disminución junto con unas medidas pues también dietéticas más o menos razonables. Tenemos distintos agonistas de GLP-1 aprobados, no para la psoriasis por supuesto, pero sí para la diabetes, también indicados para la obesidad, semaglutida, liraglutida, tirzepatida, y que por vía subcutánea, oral, generalmente razonablemente bien tolerados, con una monitorización que no es muy complicada y que ya están haciendo muchos de nuestros pacientes que entran en la consulta. No hay ninguna duda, tenemos suficiente evidencia para decir que estos fármacos, los agonistas de GLP-1, tienen un impacto muy notable en muchas de las comorbilidades que afectan a nuestros pacientes con psoriasis, hipertensión, aterosclerosis, obesidad, por supuesto, incluso demencia, se ha dicho, e incluso de forma independiente podrían tener un efecto positivo en la propia psoriasis. Eso está todavía en discusión, pero podían ser un factor independiente de mejora. A la izquierda pues tienen un artículo en el que junto a otros compañeros, también la doctora Vilarrasa, que les hablará luego, pues hemos revisado el tema y hecho algunas propuestas
para los dermatólogos. En definitiva, hemos visto esta entidad, el hígado graso metabólico, un elemento más del síndrome metabólico, hasta 3 veces más frecuente en psoriasis, más frecuentemente asociada a esteatopatitis y fibrosis, también con mayor riesgo de comorbilidades cardiovasculares, quizás eso no lo conocían tanto, con implicación en la inflamación y en la resistencia a la insulina, por tanto, un factor sinérgico al síndrome metabólico que deberemos evaluar en nuestra consulta. En todos los pacientes con psoriasis y factores de riesgo metabólico deberemos considerar esta posibilidad. Puede tener implicaciones terapéuticas en el seguimiento, en la elección y, sin duda, el mejor manejo de estos pacientes va a ser un manejo no solo de la psoriasis, sino también del elemento clave del síndrome metabólico, que es la obesidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carrascosa. Mira, nos han hecho una pregunta desde el público, Sandra, que nos dice: ¿qué estrategias considera más efectivas para el manejo conjunto de la psoriasis y las enfermedades hepáticas en pacientes con enfermedades inflamatorias inmunomediadas? ¿Qué estrategias considerarías más efectivas para manejar? Sí, bueno, es una buena pregunta, porque siempre que hacemos equipos multidisciplinares es muy importante ver cómo se aplica la práctica clínica y cómo eficientes somos, ¿no?, para que tengamos mejores resultados en salud sin sobrecargar el sistema. Y ahí en este trabajo, en este artículo, lo trabajamos mucho, ¿no?, y probablemente lo mejor es que la parte de la selección y el diagnóstico, ¿no?, pues lo hagamos los dermatólogos. Es muy fácil con la analítica, no hace falta incluso ni explorar si tiene hepatomegalia o no. Y la elastografía, eso sí, probablemente lo más efectivo sea dejar a disposición de los dermatólogos la posibilidad de pedir una elastografía, ¿no?, que en muchos sitios solo lo piden los hepatólogos, para que podamos hacer esa preselección de manera que a los hepatólogos solo les lleguen los pacientes que realmente, pues, en los que tengan que tomar acciones. Mira, nos hacen otra pregunta. ¿Hay datos que relacionen un mejor control de la psoriasis con regresión de la enfermedad? Mejor hepática, control. entiendo. Entiendo que será hepática, ¿no? Sí. Bien, yo diría que no. Es una muy buena pregunta, porque muchas veces dentro de las estrategias incluso de las empresas que llevan fármacos biológicos, dicen, bueno, tenéis que recetar rápidamente fármacos biológicos porque mejoran, ¿no?, los elementos extracutáneos. Más allá de que los biológicos van muy bien para la psoriasis, nadie lo duda, pero no hay una demostración clara de que el tratamiento con terapia biológica mejore claramente estas comorbilidades, es decir, ni que disminuya de forma significativa las comorbilidades cardiovasculares, y tampoco que disminuya el hígado graso o esta evolución, al menos no se ha demostrado. Está por salir un artículo de Biobaderm en el cual hemos visto que precisamente, pues, los IL-17 apremilas parece que tenían menos impacto cardiovascular, ¿no? Pero en general la recomendación sería, si tienes comorbilidades metabólicas, contrólalas, ¿no? Si disminuye el peso, haz atorvastatina si toca, y además, pues, trata la psoriasis. Él nos pregunta que si en caso de fibrosis establecida también hay un cambio cuando hacemos el tratamiento. Supongo que eso ya sí que es más complejo, ¿no?, más difícil. Bueno, esto probablemente no se ha mirado de manera específica. Sí que es verdad que los hepatólogos, yo me acuerdo cuando era residente, que cuando había, ¿no?, el virus T y demás, pues comentaban que hay un momento de fibrosis que es irreversible, incluso la cirrosis es el estado irreversible, pues quizás no tanto. Es decir, que probablemente hay un momento muy avanzado que sí, pero incluso estadios avanzados de hepatitis, ¿no?, pues pueden revertirse si se controlan las causas. Es decir, que incluso en los pacientes que tienen formas avanzadas vale la pena ser muy enérgico, porque igual normalidad no, pero podemos conseguir reversiones muy interesantes porque el hígado tiene mucha capacidad para ellos. Y la última ya, ¿crees que los dermatólogos tenemos que lanzarnos a utilizar estos fármacos anti-GLP-1? ¿Que nos tenemos que animar más? Bueno, es una pregunta que está muy en discusión. En la pasada edición de la Academia Americana, pues precisamente salió esto, ¿no? Y había dos grandes speakers que discutían, uno sí y otro no, era un poco una discusión de estas de esgrima intelectual. Bueno, yo creo que habrá argumentos a favor y en contra.
Probablemente dependerá del dermatólogo, dependerá del entrenamiento que tengas. Yo te diría que, por ejemplo, vosotros si tenéis esta unidad quizás no haga falta, es decir, probablemente si tenéis un muy buen circuito con el endocrino, siempre lo va a hacer mejor el endocrino que nosotros en eso. Si de alguna manera podía establecerse un algoritmo parecido al que proponíamos en hepatología, es decir, podría haber algún perfil de pacientes, si el uso de estos fármacos se incrementa para no bloquear cosas, que dijeran, bueno, pues hasta aquí lo llevas tú, en estos pacientes lo llevas tú, y en este otro perfil de obesidad mórbida con complicaciones lo veo yo. En cualquier caso, los endocrinos tienen que estar en esta discusión y tienen que ser de alguna manera pues lo que nos ayuden a decidir qué es lo mejor, ¿no?, para cada paciente. Perfecto, muy de acuerdo. Pues muchas gracias, doctor Carrascosa. Muy Vamos bien. a pasar a la siguiente ponente.